Belis Vendrell, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, por favor. Muy buenas noches con todos y con todas. Doctor, Juez Supremo, titular Héctor Lama More, presidente de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil y del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Muy buenas noches. Señor doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de Lima Sur, de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Señor panelista, doctor Juan Carlos Huamancayo Pierre, juez superior de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Y señores jueces, fiscales, señores abogados, personal administrativo, jurisdiccional y público en general, tengan ustedes muy buena noche. La Corte Superior de Justicia de Lima Sur se engalana de tener a tan magno expositor esta noche, el doctor Héctor Lama More. Conocemos de sus calidades, de sus capacidades, de sus iniciativas, de su forma como buscar de capacitar a los jueces, al personal que trabaja en el Poder Judicial, con la única finalidad de poder llevar a cabo una administración justicia en materia civil, en materia laboral, y que esta sea una administración de justicia célere. Con este tema que va a disertar nuestro expositor de hoy día, como conferencia magistral, despacho judicial y expediente electrónico, vamos a tener la posibilidad de conocer las bondades de la oralidad civil. Y estas bondades de la oralidad civil va a permitir que el usuario se vea mejor atendido con una administración de justicia célere. En primer lugar, le damos la bienvenida a nuestro expositor, doctor Héctor Lama More. La Corte Superior de Justicia de Lima Sur siempre tendrán las puertas abiertas a su persona y le agradecemos por esta noche la disertación que va a hacer. Sabemos que va a ser 100% productiva para cada uno de los operadores judiciales de Lima Sur. Hablar del tema del despacho judicial y el expediente electrónico es un tema que es especialidad de nuestro expositor, a quien le quedamos agradecidos por su participación, que ha sido una aceptación inmediata cuando se le invitó para que pueda disertar este tema, lo cual le quedamos muy agradecidos y consecuentemente pedimos pasar a su exposición, porque a él es el interés que tenemos cada uno de nosotros para escucharlo y aprender los conocimientos que él nos va a disertar esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Belis, por sus palabras de apertura a esta conferencia virtual. Vamos a continuar con el programa. Acto seguido, tenemos la ponencia del señor doctor Héctor Lama More, quien disertará el tema que lleva por título Despacho Judicial y Expediente Electrónico. Haciendo una breve reseña de su hoja de vida, el doctor Héctor Lama More, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con estudios concluidos de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de posgrado en materia constitucional y comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido juez especializado en lo civil, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, y autor de libros y diversos artículos en materia jurídica publicados en revistas especializadas. Actualmente
Es juez titular de la Corte Suprema e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como presidente de diversas comisiones, como la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico y Eje y Mesa de Partes Electrónica. Además, es docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho de diversas universidades y de la Academia de la Magistratura. Con ustedes, el señor doctor Héctor Lama More. Doctor, por favor. Bien, muchas gracias. Primero para saludar a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en la persona de su presidente, el magistrado Juan Vicente Vélez Vendrell, y agradecerle por la invitación a su corte a efectos de conversar sobre dos temas que parecieran fueran cotidianos y que todos los conocemos. Sin embargo, debido a las circunstancias que estamos atravesando, es importante escarbar un poco los conceptos primarios, las ideas básicas que suponen estas dos figuras, tanto el despacho judicial como el expediente judicial. Esto de digitalización de los expedientes, del expediente judicial electrónico, de tener el expediente físico y a la vez digitalizado, al final pareciera que estamos un poco perdiendo la idea de lo que supone el expediente judicial y también, por supuesto, el uso de la expresión despacho judicial que cada vez va tomando distancia sobre lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el propio Código Procesal Civil aluden a esta figura. Para ayudar a esta exposición, voy a compartir con ustedes la pantalla con unas diapositivas que he preparado, o me han ayudado a preparar también. Vamos a ver. Creo que todavía no sale, o ya salió. Perdón. Ya. Ya está ahí. ¿Se visualiza o no se visualiza? A ver, todo está cargando, me parece, doctor. ¿Ahora? Sí, ahora sí se visualiza. Correcto. Entonces ya lo tenemos en pantalla. Muy bien. A ver, antes de empezar la exposición que tenemos programada para hoy día, voy a centrar una muy rápida y breve explicación de esas dos expresiones que constituyen la conversación que vamos a tener el día de hoy. Despacho judicial y expediente judicial. La primera pregunta que podemos hacer, aunque sea una pregunta de perogrullo, es ¿qué cosa es el despacho judicial? Y si nos remitimos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 152 dice que no define el despacho judicial, sino que indica más o menos qué cosa se presenta en la tramitación de los procesos judiciales. Dice el artículo 152 que tiene como título despacho judicial: los jueces despachan no menos de 6 horas diarias en la sede del respectivo juzgado. Los jueces despachan significa que los jueces actúan como jueces 6 horas en el despacho judicial. O sea, digamos que en este caso el despacho podría representar la actividad jurisdiccional del juez en local del juzgado, y esa actividad debe realizarse según la Ley Orgánica por lo menos 6 horas diarias. Pero en el mismo párrafo, acto seguido, dice: en ningún caso pueden dejar el despacho en horas señaladas, salvo autorización por escrito y expresa del presidente de Corte. Dice, en ningún caso pueden dejar el despacho. Y aquí pareciera que cuando se habla de despacho está refiriéndose a un lugar geográfico, no a una actividad. Salvo que se entienda que deja de realizar la actividad y abandona la oficina y se retira a otro lugar. Eso está prohibido, salvo que el presidente de Corte la haya autorizado. Entonces aquí pareciera que el artículo 152 da dos ideas distintas de lo que es despacho. Uno es la actividad del juez,
referida a su actividad jurisdiccional, es decir, al trabajo que hace directamente sobre los expedientes, emitiendo resoluciones, actuando diligencias o cualquier otra actividad vinculada al proceso judicial. Sería una actividad del juez, ¿no? La actividad jurisdiccional. Y por otro lado, cuando se dice que no puede dejar el despacho, pareciera que se está refiriendo a su oficina, al lugar de su actividad jurisdiccional. Y en el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, no hay despacho judicial los días sábados, domingos y feriados no laborales. Entonces aquí confirma el hecho que el despacho judicial viene a ser una actividad y no un lugar, ¿no es cierto? Pero no cualquier actividad, es la actividad vinculada a la función jurisdiccional, es a la actividad que el juez desarrolla dentro de sus oficinas, dentro de los locales del Poder Judicial, vinculados a la tramitación de los procesos judiciales. Y cuando se refiere a las áreas que se ubican en la Secretaría de los Juzgados, en el artículo 264 de la Ley Orgánica dice, en los juzgados hay 4 áreas básicas. Dice, una primera es la mesa de partes y una segunda dice preparación del despacho. Preparación del despacho es una área de la Secretaría. Otra área es el archivo y atención a los usuarios. Pero me llama la atención esto de preparación del despacho. Significa que el secretario tiene una área en la que prepara los proyectos de resoluciones judiciales para luego ir a la oficina del juez y despachar con el juez. El despacho judicial vendría a ser la actividad que realiza el juez en su oficina vinculada a la tramitación de los procesos judiciales con el apoyo del secretario judicial, porque el secretario judicial prepara ese despacho, es decir, hace los proyectos para que el juez los firme. Entonces el despacho judicial vendría a ser no otra cosa que la actividad jurisdiccional que realiza el juez en un ambiente del Poder Judicial apoyado con auxiliares jurisdiccionales, porque el secretario en el esquema tradicional no solo es él el que apoya al juez, también tiene a su vez auxiliares, tiene trabajadores que le apoyan en la atención al público, en la conservación de los expedientes, en la costura, en la notificación, etcétera. Es decir, es un grupo humano que trabaja con el secretario y a su vez el secretario trabaja con el juez. ¿Y qué hace el juez? ¿Qué hace el secretario en su labor frente al juez? En el área del despacho judicial, prepara los proveídos de los expedientes para que el juez los firme, los atienda, los vea y los firme. Ese es el esquema tradicional. Pero, sin embargo, el uso de la expresión despacho judicial ha tenido una connotación distinta a la mera actividad que hace el juez respecto de los procesos judiciales. Ahora entendemos por despacho judicial cierta estructura, cierto diseño, porque no solamente vendría a ser la actividad que realiza el juez respecto a los procesos judiciales, sino el hábitat, el lugar en donde el juez desarrolla esa actividad. Las personas que le integran, la forma como están organizados, el diseño de su estructura organizativa, todo eso representa en la actualidad el concepto, la idea de despacho judicial. Trasciende la mera actividad jurisdiccional. Decíamos que el despacho judicial, por la interpretación sistemática de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vendría a ser la actividad que el juez realiza respecto a los procesos judiciales con apoyo de los secretarios que son los que preparan el despacho. Pero, como digo, ahora el concepto de despacho trasciende a esa mera actividad en el sentido de que no solamente enfoca el concepto hacia actividad, sino al diseño organizativo que existe en el juzgado para que el juez pueda realizar esa actividad. Esta extensión de la palabra despacho judicial es muy importante para lo que vamos a conversar en adelante, porque ya a lo largo de los años, los últimos años, hablamos de 20 años, se ha trabajado mucho los modelos de despacho judicial y la gestión misma del despacho judicial. Entonces, la Ley Orgánica del Poder Judicial diseña un tipo de actividad jurisdiccional, es decir, que el juez desarrolla su actividad jurisdiccional con el apoyo del secretario en un modelo donde el juez
tiene a cargo los secretarios, es decir, personal que depende directamente de él. Y tras de los secretarios hay auxiliares jurisdiccionales que apoyan a los secretarios y a su vez el secretario es el que trabaja el despacho con el juez. Ese diseño en el que el juez es el que dirige su juzgado y tiene a cargo las funciones administrativas de los secretarios y sus auxiliares es el conocido despacho judicial tradicional. El juez es no solamente el que ejerce la función jurisdiccional, sino que el juez es también quien ejerce la función administrativa. Si falta un personal, el juez tiene que gestionar. Si falta papel, el juez se encarga al secretario para que consiga papel. Si faltan escritorios, el juez gestiona. Y si por alguna razón el juez se descuida y algo se desorganiza en su área, el juez responde por no tener diligencia de previsión y control en su propio despacho. Si el despacho está atrasado, puede que se sancione al secretario, pero también le alcanza al juez por el deber de supervisión. Es decir, el juez responde no solamente por la atención del proceso judicial de su propio despacho como actividad jurisdiccional, sino que además responde por la actividad administrativa que se produce o se presenta en el área que trabaja con su persona. Es decir, él como juez en su juzgado tiene personas que están a su cargo administrativamente hablando. Y no solamente la parte administrativa de personas, sino la parte administrativa logística. Él tiene que saber cuántos secretarios, cuántas personas hay, él tiene que tener un control sobre los equipos, sobre los escritorios, indirectamente a través del secretario, cuidar que los expedientes sean ordenados, estén bien trabajados, que si bien es cierto responsable del secretario, el error del secretario en esa labor también le puede alcanzar al juez, porque el juez tiene el deber de supervisión en ese caso. Este modelo tradicional es compatible con el sistema de un proceso centenario, que es el proceso escrito, que estuvo vigente en nuestro país en el proceso penal, está vigente en algunas cortes, pero estuvo vigente en muchas cortes hasta hace algunos años. Estuvo vigente en nuestro país hasta el año 93 en materia civil, del 93 hasta el 2008 pareciera que se mantenía una actividad de tipo oral en el proceso, pero luego devino en escrito y en la actualidad muchos procesos civiles a lo largo del país se tramitan casi de la misma forma como es que se tramitaban antes del año 93. De esto comentaremos dentro de un momento. Doctor Lama, Entonces, disculpe la interrupción. Por favor, ¿podría ampliar las diapositivas para que se pueda visualizar? Lo voy a ampliar después. Cuando empiece a usar las diapositivas, amplío. Ah, ya, perfecto, gracias. Porque solamente estoy haciendo una breve entrada a mis diapositivas, ¿no? Perfecto. Ya, doctor, muy amable. No entenderíamos la diapositiva si no explico lo que estoy haciendo ahora. Ya, doctor, gracias. Bueno, entonces entramos que el despacho judicial va a depender su diseño, su estructura, su forma de organización, va a depender del tipo de proceso que en este caso se tramita ante ese juzgado. El proceso escrito calza con este sistema de despacho tradicional, donde el juez tiene a cargo un conjunto de auxiliares jurisdiccionales y dependen de él. Muy bien, estos modelos cambian, vamos a ver por qué razón cambian. En el proceso oral resulta que el juez es el que conduce el proceso a través de las audiencias, y las audiencias son las que permiten que el juez conozca directamente, de manera oral, interactuando con las partes, la información valiosa para poder él llegar al momento de decidir. El proceso oral, que se implementó en el Código Procesal Penal, que se implementó en el laboral y que ahora incursiona en el área civil, le permite al juez percibir, conocer, indagar en la propia audiencia ante las partes los elementos que constituyen la controversia. Y históricamente se ha evidenciado que esa transmisión de información, producto del contradictorio dialéctico que se genera en la estructura del proceso, da una información muy valiosa y generalmente cercana a la realidad. Salvo excepciones, en la mayoría de los casos, el debate oral genera esa información valiosa para el juez,
no solamente en las posturas de las partes, sino además en la actividad probatoria. El juez actúa directamente en la actuación de las pruebas y eso le consolida la información que había percibido desde las teorías que las partes han expresado oralmente. Y la audiencia, que es el escenario natural de la oralidad, permite la concentración de actos procesales e impide que los escritos que normalmente presentan los abogados puedan ser resueltos todos ellos en el acto de la audiencia sin generar esa tormentosa tramitación de que para cada escrito una resolución y para cada resolución una notificación y para cada notificación un cargo de notificación. O sea, tienes el escrito, tienes la resolución y tienes la notificación. Para cada escrito una actividad parecida, y si son 10 escritos, son 10 actividades parecidas, y si son 20 escritos, 20 actividades parecidas, cuando estos escritos podrían simplemente ser atendidos en el acto mismo de la audiencia. Entonces diríamos que la audiencia permite, en el escenario de oralidad, que los actos se concentren en ese lugar y se eviten el desperdicio de tiempo, evitar que éste se complejice en el trámite y alimente información al juez, y el juez puede resolver en presencia de las partes sobre la marcha, o en su efecto reservarse por un tiempo para resolver posteriormente. Pero esta actividad del juez supone dedicación de mucho tiempo del día en la preparación de la audiencia, en su presencia personal en la audiencia y en los preparatorios para las resoluciones que se van a expedir en la propia audiencia y en la emisión de la sentencia que eventualmente podría producirse en la audiencia, pero que podría reservarse para sentenciarse en días posteriores. Esta dedicación que le pone y que le consume mucho tiempo por el juez en el sistema de oralidad por su presencia personal en las audiencias, obliga a que los actos administrativos sean delegados a otra persona, porque no es su función en realidad hacer labores de administración, sino hacer labores de jurisdicción, para lo cual ha sido nombrado. El juez entonces no ha sido preparado para gestionar recursos humanos ni para gestionar recursos logísticos. Eso dejémosle que los profesionales en esas materias se hagan cargo de ello. Por eso es que se diseña una estructura de actividad jurisdiccional diferente a la tradicional, a la que un juez con 10 personas trabaja en los expedientes, a un grupo de jueces o un grupo de personas a cargo de un administrador trabajan los expedientes. Entonces hay secretarios que no trabajan para un solo juez, sino secretarios que pueden trabajar para 3 jueces o 4 jueces al mismo tiempo. Los auxiliares jurisdiccionales no están asignados a cada juzgado, sino que están asignados al módulo, y este módulo, que es, digamos, una área de apoyo a la función jurisdiccional, se puede hacer eso porque en realidad la actividad de los auxiliares se reduce, la delegación de facultades a los secretarios se reduce, porque la mayoría de las decisiones las hace el juez en su propia audiencia. Si el juez va a decidir lo más importante en la misma audiencia, y el juez va a sentenciar casi en la misma audiencia generalmente, los auxiliares jurisdiccionales tienen una actividad reducida y podrían ellos tener una función mucho más aliviada que les permita, y eso es posible, la práctica lo ha demostrado, trabajar con varios jueces al mismo tiempo sin que estén asignados a un juzgado en especial, como decía hace un momento, sino que están asignados al módulo. Esa separación de funciones entre la administración y la jurisdicción es el elemento diferenciador del nuevo despacho judicial. La actividad jurisdiccional entra en el nuevo despacho judicial con esta separación que permite un diseño nuevo, moderno, contemporáneo, que responde a las nuevas expectativas que genera el proceso oral. Ahora sí, vamos a entrar, vamos a ver. Y el otro concepto es el expediente judicial. Bueno, aquí tenemos, en cuanto al nuevo modelo que decíamos hace un momento, como la estructura del modelo corporativo, del despacho judicial corporativo,
ya no el despacho judicial tradicional. Insisto, esto responde al concepto de despacho judicial como actividad jurisdiccional conjuntamente con personas. Esta nueva estructura del despacho judicial supone que el juez ya no trabaja con un conjunto de personas digamos, asignadas a su despacho, sino que trabaja con un conjunto de personas asignados a varios juzgados. Esto supone que una persona llamada administrador es la que tiene a cargo las funciones de supervisión, control y monitoreo de las actividades de todos los secretarios judiciales, ahora se llaman especialistas legales, y demás auxiliares que trabajan en apoyo simultáneamente a varios juzgados. Esta forma, ese flujo de los expedientes cambia y circula los escritos y los expedientes entre los auxiliares, y estos a su vez despachan con cada uno de los jueces. Pero para poder hacer que esta diferenciación de funciones administrativa y jurisdiccional sea eficiente, el uso de la tecnología cumple un papel fundamental, porque la tecnología te permite asignar aleatoriamente los escritos a los secretarios para que estos a su vez no puedan tener una asignación dirigida de los escritos o de la asignación de los expedientes a determinados secretarios. Y hay secretarios especializados en la etapa de calificación de demandas y solo se dedican a calificar demandas, secretarios especializados en la parte de trámite y secretarios especializados en la parte de ejecución. Ya no como antes, que el secretario del juzgado conocía el expediente desde que empieza hasta que termina y conocía de memoria el expediente, y es él que da la información al juez para que pueda entender la problemática del expediente cuando un interesado venía a entrevistarse con el juez. Entonces, esta asignación aleatoria solo se puede lograr de manera eficiente y, por supuesto, transparente si es que se utiliza los medios tecnológicos de asignación aleatoria a través de redes internas informáticas que permitan hacer esa labor. Entonces, la comunicación que se pueda producir del flujo de los expedientes a través de mecanismos de asignación aleatoria con los sistemas de redes internas y el control que a través de estos sistemas se puede producir hacia los auxiliares en relación a la actividad que ellos realizan con los escritos y con los expedientes en general, permiten un mejor manejo, un manejo mucho más moderno de la tramitación de los procesos judiciales. Este diseño corporativo solo se puede entender en el marco de la oralidad en el proceso judicial. Y esta separación de funciones entre administración y jurisdicción es clave en el despacho corporativo. Entonces hay una diferencia gravitante. La centenaria organización del diseño del despacho tradicional ha quedado obsoleta para abrir paso a un sistema corporativo mucho más moderno, mucho más ágil, y que le permita al juez dedicar su tiempo exclusivamente a producción de los expedientes, no como una máquina, sino para pensar mejor y racionalizar su propio tiempo y tomar el toro por las astas en el proceso y conducir directamente el proceso. Es muy importante la concepción contemporánea del despacho corporativo, que no calza sinceramente en el concepto que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tanto que la Ley Orgánica del Poder Judicial diseña en su normatividad el despacho tradicional, que ya viene siendo superado en casi todas las áreas del Poder Judicial. ¿Qué características generales tiene el despacho corporativo? Ya lo hemos mencionado. Primero, la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales, y permite la estandarización de los procesos, procedimientos. Esa es la característica más importante, la separación de funciones. Dejemos que el administrador se haga cargo de la parte administrativa para que esa área pueda sincronizar con el despacho judicial. Es necesario que los jueces nombren un coordinador. Este juez coordinador es el que coordina con el administrador y a su vez transmite hacia el administrador todos los requerimientos que nacen desde los despachos judiciales, de cada una de las oficinas
de los jueces, ¿no? Digamos, el administrador judicial no es subordinado del juez coordinador, ni el juez coordinador es el superior del administrador. Cada uno en su función, cada uno en su lugar, además, normativamente depende de la corte, del presidente de corte y del administrador de la corte, no depende normativamente, funcionalmente, del juez coordinador. Este detalle es muy importante. Este detalle es muy importante porque le permite cierta actividad y seguridad a los administradores. Entonces son funciones diferenciadas. El administrador se encarga de que las salas de audiencias estén bien preparadas, se encarga de atender al público, se encarga de la mesa de partes, se encarga de controlar si es que los secretarios están al día, se encarga de ver si faltan hojas, si falta tinta, si faltan escritorios, si los equipos están bien. Toda la parte administrativa que antes la cargaba el juez, ahora la tiene el administrador y se deja al juez para su función de juez, es decir, el ejercicio de la función jurisdiccional. Dice, el sistema administrativo de apoyo a la labor jurisdiccional permite a los magistrados concentrarse en la administración de justicia en forma eficiente y eficaz. Sin duda, se le ha quitado un peso de encima. Él no responde más que por sus expedientes. El administrador responderá por la actividad que realicen los auxiliares jurisdiccionales que integran el módulo corporativo a su cargo. El uso intensivo de la tecnología informática, TIC, tecnología de información y comunicación, optimizando el rendimiento y énfasis de la calidad de los servicios y atención a los justiciables. Es decir, en realidad, si armáramos el corporativo sin el apoyo de la tecnología, sería muy complejo. Es decir, el control que tendría que realizar el administrador sería a través de cuadernitos o de hojas o de formatos físicos que haría engorroso la administración de esa forma como es que se está estructurada el despacho corporativo. En cambio, si se hace a través de las redes internas informáticas, el flujo de las asignaciones, el flujo de las tareas, el control sobre los tiempos es mucho más eficiente. Es decir, el 50% de la eficiencia del corporativo se debe al uso de la tecnología. Y eso no es nuevo. El sistema integrado judicial permitió que esto sea así desde hace ya mucho tiempo. Si bien es cierto, el sistema integrado judicial pudo haber estado pensado en un momento en el modelo corporativo, en el modelo de despacho tradicional, en su momento su estructura interna de diseño, el sistema integrado judicial permitió su acoplamiento en esta forma de organización del despacho que es el despacho corporativo. Estamos frente entonces a una nueva forma, nueva digo, no porque haya surgido ayer o anteayer, nueva porque ha surgido en los últimos 15 años. Para atrás, desde la vigencia de la ley orgánica para atrás, ha sido un despacho totalmente diferente al que conocemos en la actualidad. ¿Qué buenas prácticas se han producido en el despacho corporativo? En realidad, en el proceso laboral y en el proceso penal, aún sin expediente judicial electrónico, no voy a entrar aún en el expediente electrónico, que eso lo voy a comentar en un momento, han habido una serie de actividades que han sido consecuencia del uso de la tecnología. Insisto, aún con el expediente judicial tradicional de papel que se mantiene a punta de hilo y aguja, foliado, etc., ya se empezó con la vigencia de la nueva ley procesal de trabajo que lleva un proceso oral y con la vigencia del Código Procesal Penal que también lleva un proceso oral corporativo, la digitalización de la demanda y la formación de los expedientes. No voy a tocar el expediente electrónico, me refiero al expediente físico. Todos los escritos que entran a los procesos laborales, sean estos expedientes electrónicos o no, se digitalizan, ¿no? Ahora, el expediente judicial tiene una característica nueva por la introducción del uso de la tecnología. Y ahí sí voy a entrar al expediente
electrónico. Y voy a hablar del expediente electrónico porque justo Lima Sur ha sido designada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como una de las cortes que va a ser destinataria del inicio del expediente judicial electrónico en el área laboral. En el área laboral, porque su diseño del despacho judicial es un diseño corporativo y porque el sistema integrado judicial se encuentra acoplado en el marco del expediente electrónico a ese modelo de organización judicial. En Lima, los juzgados laborales tienen expediente judicial electrónico y están diseñados en su despacho judicial, en su organización despacho, de manera corporativa. En Lima Sur también están diseñados de manera corporativa, pero están bajo el trámite del expediente físico. Así que la aplicación de los dispositivos informáticos a este modelo de despacho corporativo laboral es sencillo, resulta ser sencillo, porque no se hace sino trasplantar la estructura organizativa, la estructura del dispositivo informático a la estructura organizativa que ya tiene Lima Sur en el área laboral. Lo que se va a producir va a ser un expediente que no existe materialmente, sino que existe digitalmente. ¿Y qué tenemos nosotros por expediente judicial? Yo quisiera simplemente hacer referencia a algunos artículos que tiene el Código Procesal Civil en relación al expediente judicial, formación del expediente. Artículo 136 dicen: los auxiliares jurisdiccionales son responsables de la formación, conservación y seguridad de los expedientes, cuidarán, además de su numeración correlativa, sin interpolación de los folios, que las actas que contienen actuaciones judiciales sean suscritas por el juez y por los que intervengan en ellas, dando fe de la veracidad de su contenido y de las demás responsabilidades que la ley establece. Después dice, en el 137 del Código Procesal Civil, dice, el expediente se conserva regularmente en la oficina del secretario o de la Secretaría de Sala. Miren ustedes cómo es que esto no va a ser tan exacto con el expediente electrónico. Yo quería por eso comentarles a ustedes que la legislación contemporánea tendrá que adecuarse a la nueva realidad que nos trae el mundo de la tecnología. Dice, se conserva en la oficina del secretario o de la Secretaría de la Sala o en la oficina del juez. El expediente podrá ser trasladado de un lugar distinto, solo en los casos previstos por la ley o por resolución autoritativa del juez, fijándose el plazo respectivo. Las partes y sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en un local en que se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial habla también del expediente. Y miren ustedes qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice el expediente. El artículo 169 de la Ley Orgánica dice: el expediente judicial contiene las piezas escritas del proceso, agregadas sucesivamente y en orden de presentación, con las que se forma un solo cuerpo, foliado en número y letras. Identificación del expediente: para cada proceso se organiza un expediente que se identifica con un número correlativo del órgano jurisdiccional correspondiente, y en los casos que establece la ley se organizan anexos y cuadernos adjuntos. Acceso a los expedientes: las partes, sus apoderados o abogados tienen acceso a los expedientes en giro, con sus excepciones que establece la ley. En ningún caso son retirados del despacho judicial, salvo los casos permitidos por la ley. ¿Qué es el expediente? Bueno, ¿por qué tiene que conservarse el expediente? El expediente, mis estimados amigos, es patrimonio documental de la nación. Así está establecido por el Decreto Ley 19.414 del año 72 y su reglamento, el Decreto Supremo 02275 de Educación del 29 de octubre del año 75. Ambas normas establecen que el expediente judicial debe ser conservado en el Archivo General de la Nación.
porque es patrimonio documental de la nación y debe conservarse. Bueno, hacía muchos años, decenas de años, que el Archivo General de la Nación no recibe expedientes judiciales y los tenemos nosotros almacenados en nuestros locales, centenares de miles, millones de expedientes judiciales. Lima Centro tiene cerca de 10 millones de expedientes judiciales en sus archivos en diferentes locales de esa corte. Supongo que un número bastante numeroso tendrán también en Lima Sur. El expediente judicial, según lo que acabamos de ver, es un expediente físico, foliado, se agrega uno tras otro y se hace un solo cuerpo y se permite que los abogados y las partes puedan ver el expediente. Y debe conservarse el expediente y está a cargo del secretario que conserva el expediente. Muy bien, ¿y qué pasa con el expediente electrónico? En principio, el expediente electrónico no se folea. El expediente electrónico no es un escrito en hoja de papel, es un escrito en soporte virtual. El expediente electrónico no está en el local del juzgado, está en los servidores del Poder Judicial. El expediente judicial no está bajo responsabilidad del secretario, está bajo responsabilidad de los equipos, de quienes están bajo su responsabilidad, los equipos informáticos de su conservación. El expediente judicial electrónico sí tiene la característica particular que exige la ley para su conservación, que se puede visualizar de manera ordenada cada uno de los actos procesales que puedan conformar un solo cuerpo y a que puedan acceder las partes sin ninguna dificultad. El expediente judicial entonces debe contener todos y cada uno de las actuaciones que existen en el proceso judicial. Ese expediente, si es físico, se conservará físicamente en los anaqueles del juzgado y evitarán que estos se pierdan y terminado el proceso, se archivarán y se conservarán. En el expediente electrónico se ha roto el paradigma de la ubicación geográfica porque el expediente electrónico no tiene un lugar en el espacio, así que están en los servidores. Pero sí están formados en un solo cuerpo, porque a través del visor, que es el aplicativo informático creado para la formación del expediente, permite verlo como un todo y debidamente ordenado, incluso foliado automáticamente, y se encuentran ahí en ese conjunto de hojas virtuales, todos y cada uno de los actos procesales, sean resoluciones, sean escritos, sean pruebas, notificaciones, cargos de notificaciones, todas ellas virtuales. Y si fueron en algún momento físico, se escanearon y entraron como documentos virtuales. Puede ser que muchos escritos hayan sido confeccionados en hojas de papel, pero siendo el expediente electrónico, lo que hace es escrito, se escanea y entra al expediente como si fuera una hoja virtual más que se agrega a ese expediente electrónico. Entonces, en la actualidad, hay dos tipos de expedientes y esto me parece clave, fundamental, y quiero aprovechar esto para no solamente los secretarios, sino los jueces entendamos que hay expediente físico. Si el expediente nace físico, muere físico, por más que se digitalice en el medio, y el expediente electrónico nace electrónico, virtual y termina virtual. No hay una mixtura de ambas. Es decir, ahora hemos escuchado y se ha decidido por el Consejo Ejecutivo que los escritos, por razones del COVID, por razones del aislamiento, los escritos de los expedientes físicos entran por la mesa de partes electrónica. Y la mesa de partes electrónica era un aplicativo informático creado para entrar escritos y demandas hacia los expedientes electrónicos, exclusivamente. Pero desde hace un par de semanas, este aplicativo de mesa de partes electrónica se ha abierto para que entren por ahí también los escritos hacia los expedientes físicos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgado? Si este es un escrito que va a un expediente que está en trámite y es de tramitación física, entonces debe entrar al expediente físico, tiene que foliarse, imprimirse, foliarse y agregarse y proveerse y seguir el trámite como si fuera un expediente físico normal. Desgraciadamente, el costo del papel que importa la impresión tiene que soportarla por ahora, por el espacio de la emergencia,
el Poder Judicial, porque eso permitirá que las personas no vayan hacia los locales, sino que se comuniquen por la mesa de partes electrónica y nosotros imprimimos para que no vengan, para que se queden en sus casas, para que no se contagien. Y asumimos el costo, y eso está ya presupuestado para tenerlo hasta 3 o 4 meses más, hasta que se regularice, la pandemia ya reduzca sus efectos y podamos tener ya una mayor flexibilidad en el acceso a las mesas de partes físicas y poder recibir de las partes sus escritos físicamente. Pero por ahora eso no es posible por razones del contagio, entonces preferimos que nos envíen por la mesa de partes electrónica a los expedientes físicos. Por ahí un colega, un juez dijo, pero ¿para qué vamos a imprimir? Ya está en el registro del Sistema Integrado Judicial, porque al entrar por la mesa de partes electrónica se registra en el Sistema Integrado Judicial y ya no tenemos por qué razón imprimir. Perdón, el expediente judicial tiene que ser conocido por las partes y tiene que formar un todo, como dice la ley, y tenemos que conservarlo como un todo, no desmembrado, sino como un todo. Y si esto es un expediente que tiene estructura y diseño físico, debe imprimirse, coserse, foliarse y continuar su trámite hasta que se vaya el COVID, y eso continuará normalmente. Y el expediente nacido electrónicamente terminará electrónicamente. No es un híbrido, no existen expedientes híbridos, pero se está digitalizando los expedientes físicos, sí. Lo que se está haciendo no es convertir el expediente físico en el electrónico, por el hecho de la digitalización. Lo que se está produciendo es valga la redundancia, es generar un espejo para que el juez vea el expediente desde su domicilio. Es decir, el expediente físico se escanea como si se sacara fotocopia, solo que en lugar de sacar fotocopia se hace en el sistema, se escanea, se pone en el sistema y estando en el sistema puede desplazarse en las redes virtuales y llegar a la casa del juez, el juez lo visualiza, resuelve y eso regresa al expediente físico. Los expedientes físicos no se convierten en virtuales por el hecho de ser escaneados o por el hecho de haberse digitalizado. La operación de digitalización es solo un mecanismo de ayuda para el trabajo remoto. No es la conversión del expediente físico en el expediente electrónico. Para el expediente electrónico se requieren muchas cosas más. Precisamente tenemos un proyecto para escalar el expediente electrónico a nivel nacional por $150 millones para invertirse en 3 o 4 años, y se requiere de una serie de actividades previas, de una serie de diseños, de procedimientos, de flujogramas, de adquisición de aplicativos informáticos contemporáneos, mucho más modernos de los que tenemos ahora, que nos permitirán tener un flujo mucho más eficiente, incluso más eficiente del que tenemos ahora con nuestro expediente judicial electrónico piloto. ¿Por qué hemos venido a Lima Sur a explicar sobre el expediente electrónico? Decíamos hace un momento, porque en Lima Sur dentro de poco tendrá expediente judicial electrónico en el área laboral. El siguiente paso es que también se aplique en el área civil, pero en el área civil de oralidad. El diseño corporativo del área laboral se repite en el área civil, pero en el área civil de oralidad. No en el área civil del proceso escrito, sino en el área civil de oralidad. Así que los aplicativos informáticos que se usan para el eje en el área laboral pueden aplicarse para el área civil de oralidad porque ese diseño también es corporativo y los aplicativos podrían adecuarse con mucha facilidad. Así que Lima Sur, que se incorpora a la oralidad, se implementará en unas semanas o meses, entrará también con el expediente electrónico a través de esa área. Es una corte bastante pujante y con un presidente y jueces que están predispuestos a modernizar sus propios despachos y modernizar la corte. Ahora sí, la expedición electrónica de resoluciones judiciales y la adaptación del proceso electrónico. Si el expediente es electrónico, ingresa virtualmente, y si la parte tiene papel, no se le puede decir que de todas maneras lo ingrese electrónicamente si no tiene firma electrónica. Bueno, entonces que lo traiga a la mesa de partes, el Poder Judicial escanea el expediente y le devuelve su escrito y se queda virtualmente incorporado al expediente electrónico. La formación del expediente, entonces, cuando es electrónico,
o se forma directamente porque el interesado introdujo a través de la mesa de partes la demanda, o se forma electrónicamente porque lo trajo físicamente a la mesa de partes y el Poder Judicial lo escaneó y lo convirtió en digital. En ese caso sí, la digitalización en ese caso sí genera un expediente electrónico porque el expediente, el papel, no queda en el Poder Judicial, sino que se devuelve a la parte interesada. Y se produce un símil de formación del expediente, en lugar de que sea físico, lo es electrónico, de manera progresiva y cronológica y automática. Es mucho más eficiente, por supuesto, en su formación, el expediente electrónico que el expediente físico. Digamos, lo que se parece uno del otro es que todo el proceso judicial está registrado en el expediente físico y todo el proceso judicial está registrado en el expediente electrónico. No debe faltar ninguna pieza, no debe faltar ninguna hoja, sea física o electrónica, no debe faltar ninguna actuación, todo debe estar incorporado al expediente electrónico, físico, para hacer de eso un solo cuerpo y pueda así conservarse. Otro elemento importante que rompe el paradigma es la notificación electrónica, que sin duda es mucho más eficiente, rápida y permite un conocimiento a los abogados a través de una casilla electrónica que el Poder Judicial entrega a los abogados de manera gratuita. No es un correo electrónico, no es un Hotmail, no es un Yahoo, no es un Gmail, es casilla electrónica de propiedad judicial que le asigna gratuitamente a un abogado a donde llegan electrónicamente las resoluciones judiciales. Y precisamente en ese mismo escenario virtual que se consigue en la página web del Poder Judicial, hay un link que se llama SINOE, Sistema de Notificación Electrónica, ponen clic, se abre y hay una mesa, está la casilla y al costado de la casilla está la mesa de partes electrónica. El abogado entra para su casilla, abre la casilla y ve las notificaciones llegadas desde el órgano jurisdiccional. Pero al mismo tiempo, al costado, en ese escenario virtual, está la mesa de partes electrónica y él puede dirigir de la mesa de partes electrónica al juzgado su propio escrito. Sin moverse de su oficina, puede enviar escritos de la mesa de partes electrónica hacia los despachos judiciales. Digamos que es una ruta deducida del Poder Judicial hacia el abogado y del abogado hacia el Poder Judicial. Ese desarrollo tecnológico que en nuestro país ha permitido que podamos enfrentar el COVID de una manera bastante eficiente. El estudio virtual de los expedientes, el abogado puede estudiar el expediente de su casa, a diferencia del expediente físico. Si el expediente físico lo tiene el juez, el abogado no lo puede ver. Si el expediente físico está en notificación, el abogado no lo puede ver, el expediente. Si el expediente físico lo tiene el secretario porque hay un escrito que está proveyendo, él no lo puede ver, porque el expediente físico no tiene el don de la ubicuidad. Es decir, está en un solo lugar nomás, solo lo puede trabajar una persona, es el que la tiene, que tiene el expediente. El expediente virtual puede estar en 5, 6, 10 sitios al mismo tiempo. Lo puede estar trabajando el juez, lo puede estar trabajando el secretario, los proveídos, lo puede estar viendo el abogado, y si quiere la parte también lo puede estar viendo, y no interrumpe la actividad de nadie, porque permite su acceso de manera simultánea por varias personas, ¿no? Es una de las ventajas, sin duda, más importantes que tiene este tipo de expedientes. Para introducir las tecnologías de información y comunicación, 5 pasos, voy a acelerar porque si no me van a poner tarjeta amarilla. Tengo todavía unos minutos. ¿Qué prácticas debemos cambiar? Significa qué cosa encontramos para cambiar. Muchas cosas. Primero, romper el paradigma, gestión de cambio, convencerse que las nuevas tecnologías son más eficientes, transparentes, se reducen los círculos de corruptela y permite una actividad mucho más dinámica, más célere. Un expediente sentenciado que es objeto de apelación, para que suba a la sala en cualquier corte puede demorar 2 meses, 3 meses, porque ese expediente tiene que formarse, coserse, foliarse con letras y números, y luego juntarse varios y elevar a la sala. Bueno,
Si el expediente es electrónico, ya está. Primero, en principio, que no necesita foliarse porque está foliado, su foliación es automática. Segundo, que no necesita prepararse porque ya está preparado. Solito se prepara porque se va agregando progresivamente pieza tras pieza procesal. Y tercero, aprieta un botón y lo tiene por la red hacia el superior. Creo que ese es un tema gravitante para que nosotros podamos enfrentar los tiempos, ¿no? ¿En qué pueden ayudar las TICs en las alternativas? Bueno, la mejor manera de evidenciar que esto es así, no solamente está en la tecnología aplicada al corporativo, sino en la tecnología aplicada en el proceso judicial mismo. Proceso de adaptación de la TIC a los requerimientos, sí, claro, hay que adecuar los aplicativos a nuestra realidad, no solamente en la parte de los equipos, sino en la parte de las personas. Si la persona no entiende, no está dispuesta y quiere mantenerse en el tradicional sitio acostumbrado de su famosa zona de confort, simplemente los instrumentos tecnológicos podrían no tener el efecto deseado. Pero si el juez es un juez que aún por la edad, aún por la formación tradicionalista del manejo tangible, de papel, etcétera, abre su mente y admite la posibilidad de desarrollar su función de manera más eficiente y moderna, entonces puede incorporarse independientemente de su cultura, su formación, si es que se produce en él un cambio en la manera de abordar su propia función. Se ejecutan estos proyectos y pues, posteriormente se hace el monitoreo para ir supervisando qué elementos deben mejorarse, capacitaciones por la renovación continua de los aplicativos, etcétera, de tal manera que no se debe descuidar el hecho de que instalado el aplicativo o instalado el diseño o instalado el nuevo modelo, se deje para que la inercia los permita desarrollar por sí solos. No, eso no puede avanzar por sí solo, necesita que esté permanentemente monitoreado. Así que esta secuencia de 5 pasos es la que se presenta cada vez que existe un cambio en los modelos. No solamente en el modelo de la estructura del despacho, sino en el modelo de la dinámica propia del expediente, porque puede haber modelos corporativos con expedientes físicos, como que hay también modelos corporativos con expedientes electrónicos. Ambas figuras son expresión de la modernidad. La organización del despacho, expresión de la modernidad en el despacho. Y el uso de la tecnología para el expediente electrónico, expresión de modernidad porque el expediente dejó de ser físico y se convirtió en un expediente virtual. La tecnología usada en nuestro Poder Judicial, esta es una ruta, algunos productos tecnológicos, no están ahí todos. Tenemos cerca de 38 productos tecnológicos. Estos son los más usados y los que están más cerca del proceso judicial. La consulta de expedientes judiciales en línea, que ustedes conocen, es el relato de toda la secuencia de los actos procesales, no es el expediente mismo, es solo información. Ahí aparece incluso el texto de las resoluciones, pero sin firma electrónica, un Word aparece, llega ahí por remisión electrónica del despacho a ese punto que está en la página web del Poder Judicial, en el link consulta expedientes judiciales. Ese link permite conocer la ruta del expediente desde que se termina hasta el momento en que consultas. Ahí ves los cargos de notificación, ahí ves el texto de las resoluciones judiciales. Lo que no ves ahí son los escritos, solamente ves escrito número tal, pide nulidad, escrito número tal, contesta la demanda, escrito número tal, deduce secciones, y no está el texto del escrito. Lo que sí está es el texto de la resolución que emite el juez en el pedido de cada escrito, ¿no? El SIGRA, que es un sistema de grabaciones, digamos, se ha dejado en suspenso por el tema del COVID. Ahora las audiencias virtuales se hacen a través de esta solución empresarial del Google Hangout Meet, que está siendo usado por entrega gratuita al Poder Judicial por 6 meses. Luego de los 6 meses seguro que va a pasar la factura.
El SINOE, de 2008, Sistema de Notificaciones Electrónicas, ya hemos conversado que ustedes lo conocen también, el Sistema de Notificaciones Electrónicas es un paso gigantesco hacia la modernidad. Depósitos judiciales en línea, el Banco de la Nación se ha modernizado y ahora los certificados judiciales ya no constan en un papel, ¿no? Que se lo roban, falsifican la firma y lo cobran por ahí. Muchos están presos por haber cobrado certificados falsificando la firma del juez. Ahora se deposita en el Banco de la Nación el dinero y el Banco de la Nación remite una comunicación virtual de un depósito judicial, y luego de que se dilucida la controversia y hay que endosar el certificado se endosa electrónicamente, se comunica al banco y la persona va directamente al banco sin ir al juez y cobra con su DNI el dinero del depósito judicial. Increíblemente rápido, y se rompe cualquier tipo de intención de alguien que quiera cobrarle por hacer el trámite del cobro de ese certificado. El control biométrico para procesados y sentenciados libres. El REMAJU, que es remates electrónicos, remates en línea, remates por internet. Hay más de 4.000 actos de remate producidos en los últimos 2 años y ha generado un ingreso bastante grande producto de esos remates hacia las partes que son vencedoras de los procesos judiciales de cobro de dinero, cobro de suma de dinero. Este es uno de los instrumentos claves que ha permitido romper una mafia que tenía controladas las salas de remates e impedían que se produzcan las pujas. El expediente electrónico, que vamos a verlo en un momento, el embargo electrónico que va a los bancos y a registros públicos, a los bancos, retienen los bancos con un mensaje electrónico del juez hacia las entidades financieras, y estas entidades financieras informan virtualmente al juez sobre la retención. Y también los partes electrónicos hacia los registradores, para que los registradores inscriban en las partidas respectivas los embargos hacia los bienes inmuebles de los deudores. Y bueno, los edictos, que ahora ya no se publican o se publican menos en el peruano y se publicarán en la página web del Poder Judicial, lo que representaría un ahorro de casi 13 millones de soles anuales por concepto de pago al peruano en los edictos, que ahora, más bien al contrario, significan un ingreso, no en esa proporción, porque no vamos a cobrar como si fuera el peruano, sino en un ingreso menor. Lo que importa más bien, más que los ingresos, es el ahorro que se produce como consecuencia del no pago por este concepto al peruano. Esta es la ruta del expediente judicial electrónico no penal desde el 2017. Esta diapositiva la voy a dejar ahí, no voy a entrar al detalle porque sería muy extenso y el tiempo no me alcanzaría. Empieza en enero del año 2017 y a la fecha ya hay 88 órganos jurisdiccionales que tienen el expediente electrónico. Cada uno de los actos que se generan están aquí registrados. Este solamente es el piloto. El escalamiento nacional viene por este préstamo en la parte de abajo de la diapositiva. Hay una firma del convenio con el Banco Mundial para el financiamiento de la implementación del eje no penal. Este eje no penal, que se firmó en noviembre del año pasado, es el que se va a extender a nivel nacional en 3 años o máximo 4 años. El 80% de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, producto de este financiamiento, podrán tener expediente judicial electrónico ya con tecnología mucho más moderna que la que tenemos ahora, y con una posibilidad de recopilación de información gigantesca. Ustedes no se imaginan todo lo que se puede conseguir con el expediente judicial electrónico. Miren ustedes los beneficios, entre otras. Yo solo quiero comentarles, alguien dijo que el expediente judicial electrónico es solamente el expediente de papel pasado a virtual. Es decir, la idea muy limitada de conseguir que el expediente electrónico es solamente el mismo expediente como físico, solo que ahora en la pantalla. No, no es eso. El expediente electrónico tiene otra dimensión, es decir, no es el expediente, el proceso físico en electrónico, no. Diríamos que alguien dijo que el 40% del expediente electrónico es expediente electrónico, pero el 60% es información. Ustedes no se imaginan o no saben, o seguramente sí, algunos, de la cantidad de información que puede extraerse el hecho de que todo el trámite del proceso judicial esté en red. Es decir, la
la posibilidad de conseguir que el proceso judicial genere información es fundamental. Decía hace un momento, en algún momento he hecho una comparación muy didáctica. Este es un celular. Pero se entiende que el celular es para llamar por teléfono. Bueno, se pensó que era para llamar por teléfono, pero en realidad el uso de este celular para teléfonos representa el 40%, 30%, porque el resto es información. Los canales de información que fluyen en este aparato tienen más peso que la propia llamada. Es decir, las llamadas no de este son celular el elemento para central del representa el elemento central de este teléfono de la información que se almacena como consecuencia de los canales de información que generan las redes informáticas. Tienen más peso que la propia electrónico va a generar una data gigantesca. No es data, el elemento central que debe ser extraída como ingeniería informática que se almacena para la utilidad de los órganos de los canales de información para los propios jueces, para los órganos de dirección del Poder Judicial y para la administración en su conjunto en tiempo real y de manera bastante rápida y automática. La Comisión Nacional de Gestión e Innovación Tecnológica del Poder Judicial se creó para administrar precisamente esta inversión. Es una comisión creada por el Consejo Ejecutivo y busca, primero, una reforma del soporte administrativo. El diseño de las gerencias que hay en el Poder Judicial es obsoleto, es de hace 40 años. Eso tiene que modificarse radicalmente. Si no se modifica, el expediente electrónico lo va a jalar. Es decir, no podría reaccionar rápidamente ante los requerimientos rápidos que se generan como consecuencia del flujo de los procesos judicial electrónicos. Es como si el proceso judicial fuera un Porsche, un auto último modelo, y la administración fuera pues un Tico o un Escarabajo, un Volkswagen antiguo, y no va a poder reaccionar rápidamente ante la velocidad con que se mueve el proceso judicial. Es como si la administración andara en diligencia y en diligencia al oeste, en sus carretas jaladas por caballos, y el expediente judicial estuviera en un Mustang o un Mustang contemporáneo o un Mercedes-Benz, un Porsche, un auto moderno. Tiene que haber una reforma integral de la gestión administrativa, de implementación de tecnologías en los procesos judiciales, que es el expediente mismo, y la reorganización de los despachos judiciales. Miren ustedes, el despacho judicial ya no va a ser un despacho judicial como el que hemos conocido hasta ahora. Ya no va a haber archivo de expedientes, ya no va a haber notificadores especialmente destinados para que notifiquen, todo se hace en línea. De repente terminará siendo el juez y los secretarios, ¿no? Pero no significa que van a haber despidos de personas o se van a reducir el personal del Poder Judicial. Los presidentes de la Corte Suprema han dicho, los tres que han sido designados últimamente, que ningún trabajador del Poder Judicial será separado como consecuencia del expediente judicial electrónico. Así que, por el contrario, se necesitarán manos para atender el volumen de carga procesal que tiene el Poder Judicial. ¿Cuántos órganos jurisdiccionales tiene el Poder Judicial con el eje? 88. Ahí están. ¿Va a incrementarse el piloto? Sí. 5 cortes para la nueva ley. Arequipa, Callao, Cusco, Limasur y Junín. 5 cortes tendrán la nueva ley, en la nueva ley procesal del trabajo de expediente electrónico. Se agregarán 5 más. También irán la oralidad civil, también, todavía no se define qué cortes van a ir. Hay 8 cortes en la oralidad civil, hay 17 cortes que han pedido incorporarse, entre ellas Limasur, a la oralidad civil, y se implementará. Dejo esto para ir a estos datos, y con eso termino. Miren ustedes lo importante que ha sido el expediente electrónico en Lima, que son los datos que tenemos frescos. Si usted cita del 10 de marzo, día en que empezó el aislamiento, al 10 de junio, hace 2 días, ¿no? Del 2020, ¿qué se detectó? En pleno periodo de emergencia. Ingresaron demandas con firma electrónica a los procesos electrónicos. 272
demandas judiciales en el área comercial, 69 demandas en el área tributaria y de mercado, contencioso administrativo, y 11 demandas en el área laboral. ¿Se imaginan ustedes? Demandas judiciales en el expediente electrónico. No interesó que haya COVID, porque estas demandas pueden generarse desde las oficinas de los abogados. El juez las recibe y las trabaja. ¿Qué han hecho los jueces durante el periodo que va del 16 de marzo al 10 de junio, hace 2 días? 2.496 demandas han sido resueltas, o sea, sentencias y autos. Durante ese periodo, los jueces han sentenciado 2.496 expedientes. Y miren ustedes, en el área contencioso administrativa, tributaria y mercado, se han resuelto 173 sentencias, 34 autos, total 207. En el área comercial, civil comercial, 56 sentencias, 1.952 autos, total 2.008 resueltos. Y en el área laboral, 50 sentencias, 199 autos, total 249 sentencias, resoluciones finales. ¿Por qué ha sido posible que esta elevada producción de sentencias y autos finales? Porque todo el conjunto de la actividad jurisdiccional en esas áreas es predominantemente expediente electrónico. En el área de tributario y mercado, el 80% son expedientes electrónicos, el 20% son físicos. Comerciales estamos con 60-70% de expedientes electrónicos, 30% físicos. En el área laboral sí hay un gran número de expedientes físicos, pero hay un volumen de casi la mitad o un poco más son expedientes electrónicos. ¿Y por qué hay menos demandas electrónicas? Porque recordemos que en laboral normalmente el demandante son trabajadores y tienen alguna limitación sus abogados para acceder a la tecnología. Muy bien. ¿Y cuántos escritos han ingresado? Mire, pareciera como que si no hubiese habido aislamiento. En el periodo de emergencia, desde el 16 de marzo al 10 de junio, ha ingresado 7.225 escritos. 7.225 escritos han ingresado, mientras que en muchos juzgados no ha ingresado nada. ¿Dónde ha ingresado? En los órganos de emergencia. En los órganos de emergencia han habido ingresos, por supuesto, porque son órganos de emergencia, se mantuvieron abiertos durante el COVID. Pero igual se ha mantenido abierto, no la puerta estaba abierta, sino estaba abierto el sistema, la mesa de partes electrónica funcionando, porque funciona electrónicamente. Los abogados han estado enviando escritos durante estos casi 3 meses, han ingresado 1.225 escritos y los jueces han entendido 1.599 escritos. O sea, digamos, claro, hay plazo, por supuesto, comprensible, porque una cosa es trabajar en el mismo lugar y otra cosa a distancia, hasta que se coordinen entre cada uno de los secretarios, juez con jueces, etcétera. Ha generado, pues, no una tensión total, pero lo que quiero relevar es que el mecanismo de uso de la tecnología en el proceso judicial ha permitido, en este caso, un enfrentamiento positivo del Poder Judicial frente a la pandemia que nos está azotando, no solo en el Perú, sino está azotando a la humanidad. Gran parte de la humanidad esperamos salir pronto de este ataque masivo, de este virus, y salir luego a recuperarnos económicamente como país y integrarnos socialmente como seres humanos gregarios que somos, es decir, socialmente predispuestos a vivir en comunidad. Muy bien, este es básicamente lo que quería conversar con ustedes. Expediente judicial electrónico y despacho judicial van juntos, uno está dentro del otro. Recordemos que el despacho judicial es función o actividad o el área donde se encuentra el juez que atiende los procesos judiciales que a su vez se registran en los expedientes judiciales. Pasamos del expediente físico al expediente electrónico y eso rompe completamente los diseños de los despachos judiciales, el flujo de los expedientes, el acceso a los mismos
y la solución remota a los conflictos. Muy bien, muchas gracias y estoy para las preguntas que usted desee formular. Perdón, una última diapositiva, pensé que había terminado. Solo para decirles que en la actualidad hay 140.000 expedientes electrónicos, significa que hay 140.000 expedientes que no son papel. Y hay 15 millones de notificaciones electrónicas el año 2019. Creo que estos dos son dos datos muy importantes que debemos tomar en cuenta sobre el avance que tiene el Poder Judicial en esta materia. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Lama, por su brillante exposición. Acto seguido, vamos a invitar al señor doctor Juan Carlos Huamancayo Pierren, juez superior de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, por favor. Muchas gracias, señorita. Buenas noches. Doctor Héctor Lama More, juez supremo de la República, doctor Juan Vicente Vélez Vendrell, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de Lima Sur. Bueno, para mí es muy grato el día de hoy participar en esta conferencia magistral. En calidad de panelista se me ha encargado de hacer algunas preguntas al ponente. Yo tenía preparadas algunas, doctor Lama, pero por su exposición ya me las ha respondido de forma anticipada en realidad, así que vamos a tratar de reformularlas un poquito. Bueno, efectivamente, en esta época de pandemia, el Consejo Ejecutivo ha emitido algunas resoluciones administrativas en las cuales se ha incorporado a la Corte de Lima Sur en los proyectos pilotos de modernización del despacho judicial, de los juzgados civiles y en el tema laboral en el eje, ¿no? El expediente judicial electrónico. Si a eso sumamos el hecho de que, bueno, que son procedimientos que tienen algunas similitudes como son el tema del trabajo virtual, y si a eso le sumamos el hecho de que hoy por tema de pandemia no llevamos audiencias sino virtuales, que es una característica que las asemeja más, podría generarse en muchos abogados de repente algunas confusiones respecto ante qué estamos. Puntualmente, doctor, ¿cuáles serían las diferencias entre uno y otro, más allá de que uno sea un expediente escrito y el otro sea electrónico, ¿no? Pero en el campo, en el hecho, ¿cuáles son las diferencias que podría encontrar un abogado en estos dos procesos? Son más de las que podemos imaginar, ¿no? Pero hay principios que no se pueden desaparecer. Que pasar a ser electrónico y ya no sea físico, no deben mantenerse. Hay ciertos ingredientes básicos que tienen que mantenerse. Primero, que debe la parte y el juez tener un registro único de las actuaciones judiciales, y eso se llama expediente judicial. Es decir, lo que dicen las normas, aunque con un escenario distinto, pero en esencia sí lo dicen, debe de existir un cuerpo único donde conste todo el proceso judicial. Ese cuerpo único, que en el caso del físico está cosido, foliado, intercalado progresivamente, las actuaciones procesales, debe existir también en el expediente electrónico. Y ese expediente debe permitirse que tenga acceso a las partes, no solo el juez o el secretario, sino las partes y sus abogados. Y eso es muy importante, no solo porque los actos procesales se van desarrollando en el tiempo, y tan importantes son los primeros actos procesales como los últimos, ¿no es cierto? Cuando el juez va a sentenciar, va a tener que ver, el juez no tiene en su cerebro todo lo que actúa en un juicio, y el juez tiene 1000 expedientes, pues jamás podría entender qué pasó en la resolución número 5, en la resolución número 6, en la resolución número 7, en el tiempo. El expediente judicial es el referente, es el registro, y el concepto es que ese registro debe ser un solo cuerpo y conservarse íntegramente. Si eso no es así, entonces tenemos problemas de defensa, de bioproceso. El juez podría resolver cosas que no están en el juicio. El juez podría decir sobre algo que no se actuó. El juez podría decir algo que nadie dijo, si es que no está registrado en el expediente. El juez resuelve mirando el expediente y sobre esa base decide. Y miren que eso sucede en primera instancia. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría con el órgano revisor?
que no presenció físicamente el trámite. Sería mucho más difícil, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que el expediente electrónico debe conservar, que son el derecho a defensa, el debido proceso, el derecho a la impugnación, y todo aquello que permite que el proceso se lleve por causas normales, que el litigante no se sienta que algo le falta, ¿no es cierto? Por el contrario, sienta que algo se le está dando más de lo que antes no tenía. ¿En qué cosas se le está dando más? Pero facilidades. El secretario, el abogado, no tiene que venir al Poder Judicial a dejar un escrito. Han visto ustedes 7.000 escritos presentados sin ir al Poder Judicial. Ese es un plus que le da el expediente electrónico. El juez no tiene que ir a su juzgado para resolver, lo puede hacer de su despacho. Y no tienen que imprimir nada, todo se registra en el sistema. Pero yo diría que lo más importante del expediente electrónico es la información. Información en línea. No necesitas que una persona haga el descargo de la información cada vez que el acto se produce, ¿no? Produces 10 sentencias, tengo que hacer en el hito sentencia, hacer el descargo, porque de repente pongo 8 y no pongo 10 y ya mi producción baja. O pasó de trámite, pasó a ejecución y no lo registré. Y ese acto está desubicado, hay que organizar, etc. Por eso es que tienen que hacerse inventarios anuales o trimestrales. Los jueces tienen que hacer inventario físico y luego ese inventario actualizarlo en el sistema. Bueno, eso desaparece. En el expediente electrónico es automático. Entonces tú puedes, a través de un aplicativo que se pueda aplicar a esta fuente de información, a esa base de datos gigante, puedes poner un aplicativo que te saque la información que tú desees. Claro, tiene que contenerlo el aplicativo. Deseo que me digan en la Corte Superior de Justicia de Cusco cuántos procesos de reivindicación hay. En estos momentos, hasta el mediodía, apretas un botón y te salen todos los procesos de reivindicación. Puede detectar el volumen de carga que actualmente tiene determinado juzgado en cualquier órgano jurisdiccional, cuya información no llega después de 2 meses. No llegaría acto. Es decir, la información que se extrae, el hecho mismo de que los procesos estén en línea, es gigantesca. No se imaginan ustedes lo que se puede conseguir. Es decir, mientras cuidemos que las partes puedan acceder al expediente sin ninguna dificultad y conozcan el registro del proceso sin ninguna dificultad y tener acceso libre a ese expediente, creo que tenemos superado el 99% de las dificultades. Muchas gracias, doctor Lama. Otra consulta me surgió de su exposición. Se entiende, o he entendido yo, que el funcionamiento del expediente judicial electrónico a nivel nacional y en todas sus especialidades es el objetivo final del Poder Judicial, ¿no? Siendo yo así, podría decir que el proceso oral es un intermedio entre el proceso escrito tradicional y el expediente judicial electrónico. Finalmente, ¿se podría afirmar que el eje absorbe el proceso oral como tal? A ver, admito que el expediente electrónico puede aplicar a un proceso escrito. Es decir, cualquier tipo de expediente o de proceso judicial puede ser convertido a electrónico, cualquiera. El problema es no tanto que podamos convertirlo en electrónico un proceso cualquiera, sino el problema es que convirtamos electrónico un proceso eficiente. ¿Qué ha pasado con el proceso civil? Expedientes que podrían llegar a 200 páginas tienen 4.000 páginas. Porque el ritmo del expediente escrito lo dan los abogados cuando se presentan. Y ahí aparece la famosa 3T. Traslado, tráigase por resolver, véngase presente. Y nunca se resuelve. Y cada escrito, 3 hojas. Y si ponen 20 escritos, ahí tienes 60 hojas. Y si a lo largo de los 3 años pones 100 escritos, y el expediente crece inconmensurablemente e innecesariamente. ¿Qué pasaría si nosotros convirtiéramos en electrónico el expediente escrito civil? Esos expedientes voluminosos que miden por metros, que pueden ser 5.000 hojas, un montón de hojas, para que la esencia sean solamente 300 páginas. Pasaríamos de la burocracia física a la burocracia virtual.
Y si un abogado, para entorpecer el proceso, envía físicamente 10 escritos a la semana, porque le tiene un costo, tiene que enviar a una persona a que deje la mesa de partes, y es decir, un tiempo y costo. Pero si los puedes enviar desde su computadora, siendo electrónico, ¿cuántos cree que enviará? Es decir, si físicamente envía 10, electrónicamente podrá enviar hasta 20, 30, si su objetivo es complejizar el proceso. Entonces, se le facilitaría al abogado, digamos, de mala fe, al que litiga perversamente, los mecanismos para entorpecer mejor el expediente, el proceso judicial. Hay un profesor universitario que ha dicho que el expediente electrónico sintoniza más con el expediente físico que con el expediente oral. Yo creo que ese es un tremendo error. ¿Por qué? Porque el expediente oral, el proceso oral, es un proceso con escaso escrito y con registro de audio y video. El registro de audio y video permite que lo hablado se perennice. Y eso es reciente, porque cuando no había registro de audio y video, ¿qué había? El acta. Y el acta tenía que transmitir las posturas de las partes. Tremenda discusión al firmar el acta, que el abogado dice, ha puesto algo que yo no he dicho. Voy a dejar una aclaración. 10, 15 minutos en la discusión que si se consignó en el acta lo que dijo o lo que no dijo. Si hay registro de audio y video, el acta no tiene sentido, porque todo está consignado ahí en el registro. Entonces, el registro es más compatible con el expediente electrónico que el propio escrito físico. Entonces, creo que por donde lo mires, el expediente electrónico debería tener la ruta del proceso oral, aunque yo soy de la idea que no todos los procesos judiciales van a ir a la oralidad. El proceso constitucional no tiene que ser oral, lo entorpecerías. Los procesos no contenciosos no tienen que ser orales. Los juicios ejecutivos no tienen que ser orales, salvo que la contradicción sea muy, ¿no es cierto? Los contenciosos administrativos no tienen que ser orales, porque ya no hay dictamen fiscal, traslado de la demanda, expediente administrativo y ya está para sentenciar. ¿Para qué vas a ponerse ahí? Claro. Entonces, son aquellos procesos en los que, por su complejidad, necesitan audiencias y necesita que el juez se pronuncie. Esos procesos orales deben pasar al expediente electrónico. Me parece que el Consejo Ejecutivo ha hecho muy bien en que la ruta para incorporar al expediente electrónico sean aquellos procesos orales. Si el proceso civil tiene procesos escritos y procesos orales, preferible los orales y hacer que el resto se oralice, ¿no? Doctor Lama, usted mencionó durante su exposición que había una inversión todavía de 150 millones para la implementación del eje a nivel nacional y que se daría en un plazo de 3 a 4 años. Dada la situación de pandemia, ¿cree usted que se vaya a afectar la implementación del eje? ¿O por el contrario, al obligarnos a tomar decisiones para amenguar los efectos de esta cuarentena, esto podría acelerarse, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? De hecho que se va a acelerar. La prueba es que estamos decidiendo que 5 cortes se incorporen al expediente electrónico cuando nosotros ya habíamos quedado por cerrado el piloto. Es decir, para nosotros el piloto se cerró el año pasado en diciembre, con 88 órganos jurisdiccionales. Y nos íbamos a dedicar este año a el expediente electrónico de escalamiento nacional, porque se supone que en marzo o en febrero iba a hacer el primer desembolso, pero no se produjo ningún desembolso. Viene el COVID y todo se paralizó hasta que recién se ha retomado y ya probablemente en junio o julio se produjo el primer desembolso. Se ha corrido casi 6 meses. ¿Qué hacemos? ¿Cruzado de brazos? No, hemos dicho avancemos con el piloto. 5 cortes más y en lo posible los orales civiles. Y cuanto más antes, mejor. En eso estamos. O sea, para que se implemente el expediente electrónico, aunque sea el piloto con los escasos recursos, con la tecnología nuestra, creo que es mejor porque permite el trabajo remoto, como se ha probado con los expedientes electrónicos que actualmente funcionan en Lima y seguramente en las otras cortes, solo que son una cantidad un poco menor. Pero también hemos decidido acelerar la inversión en cuanto a los tiempos, es decir, en lugar de que sean 4 o 5 años, que sean 3 o 4 años, o sean 2 o 3 años, ¿no es cierto? Es decir, meter fuerza para que este expediente electrónico se haga lo rápido posible, ¿no? Doctor, una última preguntita.
Por el tema de la pandemia y el trabajo remoto se están utilizando y se vayan a llevar a cabo probablemente hasta fin de año las audiencias con herramientas digitales como es el Hangout, ¿no? ¿Se ha pensado de que se mantenga una vez vencido esta época de pandemia, que se mantenga este tipo de herramientas o es una situación meramente excepcional y debemos de volver a las audiencias físicas, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Me parece que el futuro son las audiencias virtuales, aunque se dice mucho, y bueno, es un tema también opinable, que las audiencias virtuales desvirtúan la inmediación porque no tienes a la persona frente a frente y corres el riesgo de la conectividad defectuosa, que las audiencias podrían verse afectadas por la falla del audio, por la falla de la conexión, a mitad de audiencia se interrumpe, no porque quiera interrumpirlo el interesado, sino porque la conectividad es, digamos, es así. Ahorita podemos estar hablando y de repente el wifi de mi casa se baja y se desconecta, ¿no es cierto? Claro, yo creo que, salvo excepciones, debería ser física, pero debemos acostumbrarnos a que las audiencias sean virtuales. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la inmediación en las audiencias virtuales, en las videoconferencias, en un habeas corpus que se interpuso en 2014, resuelto en 2015, en el Tribunal Constitucional en 2015, impugnando la audiencia en la videoconferencia porque supuestamente se afectaba el derecho de defensa y se afectaba el debido proceso y los principios de inmediación. El tribunal señaló de que el hecho de que las partes puedan comunicarse en tiempo real y puedan interactuar a través de las imágenes no priva de que se elimine la inmediación, porque la inmediación supone interacción del juez hacia las partes y eso se puede conseguir siempre que estén en tiempo real, es decir, aun cuando estén geográficamente en lugares distintos. Y declaró infundada la habeas corpus. Y señaló de que mientras las partes puedan alegar, puedan defenderse, puedan ser escuchados, puedan impugnar las decisiones judiciales y el órgano judicial responda con conocimiento certero a las partes, el proceso judicial está bien conducido. Es decir, no existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que diga que hay afectación a los derechos fundamentales de las partes por el hecho de que la audiencia sea audiencia virtual. Entonces, por ese lado, creo que se pone a buen recaudo las decisiones judiciales y los procedimientos. El Consejo Ejecutivo, según el protocolo de retorno, ha señalado que va a haber un protocolo de audiencias virtuales. Probablemente esto salga en los próximos días. Debe haber un protocolo que prevea estas posibilidades de desconexión, de falta de conectividad, etcétera, para que la parte no se vean afectadas y se pongan en ese momento alternativas inmediatas de solución o superación para que los procesos no se dilaten. Creo que tenemos que romper el paradigma de que la inmediación solo es presencia personal cuando eventualmente podría ser presencia virtual con interactividad en tiempo real, ¿no? Que es lo más importante. El tiempo real es fundamental y la visualización de las personas a través de las pantallas también. El escenario ideal sería que sea físico. Incluso la presencia del expediente electrónico va a romper la tradicional competencia de territorialidad. Se va a desterritorializar la competencia, porque igual es que estés en Puno, Cusco, Tumbes o Lima. Los espacios se relativizan completamente. Doctor Lama, siempre es grato conversar con usted, le agradezco mucho por sus respuestas. De mi parte sería todo. Fabiola, te paso la conversación. Muchas gracias. Doctor, permiso. Ya, sí, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Huamancayo, por las preguntas realizadas y al doctor Lama también por resolverlas. Ahora bien, para el cierre del programa de capacitación, tengo el honor de presentar al señor doctor Gonzalo Mesa Mauricio, juez superior titular y director de la Escuela Judicial de Lima Sur. Doctor, por favor. Buenas noches, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, señor juez supremo Héctor Enrique Lama More. Muy agradecido por su gentil aceptación. Siempre maestro, con su pedagogía, nos ha hecho reflexionar
desde el despacho judicial centenario, tradicional, clásico, y la obsolescencia de la ley orgánica del Poder Judicial. Sí, pues, con su gestión, pues está asentando un cambio en el proceso civil, un cambio en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que está beneficiando a toda la Administración de Justicia en diversas cortes superiores. Muchas gracias a doctor Enrique Lamamore por su brillante exposición. Agradecemos también a los colegas magistrados, a los servidores jurisdiccionales que han participado en esta conferencia magistral. Empezamos ya nuestra capacitación virtual. Aprovechamos para hacer presente que hemos ingresado al expediente digital con la nueva ley procesal de trabajo que va a beneficiar a Lima Sur. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias Gonzalo, gracias Juan Carlos, gracias por la invitación y ha sido un gusto haber compartido con ustedes estos temas que son de relevante actualidad y que escapan del ámbito académico, aunque son parte de la preocupación académica, aterrizan en la realidad porque es algo que estamos viviendo día a día en nuestra actividad profesional. Muchas gracias para cuando ustedes deseen para colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Muy amable. Muchas gracias, doctor Muchas Lama. gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las autoridades presentes, al público asistente por su participación a esta conferencia. Dicho esto, bueno, se daría por concluido el evento de capacitación. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, doctor. Adiós. Gracias. Una próxima. Muy buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias por la cátedra. Señor Lampa. Muchas gracias.